en la población adulta, afectando importantemente sobre la calidad de vida, su economía familiar, afectando también sobre los cuidadores de estos pacientes. Y en Colombia se ha hecho un reporte más o menos de 15.000 o un poco más de casos, posicionándola como la segunda causa de muerte. Tenemos también que pues otras causas de ACV como el tabaquismo, la fibrilación auricular, obesidad, diabetes, dislipidemia y sedentarismo. Esto se ha venido que ha ido aumentando y pues relacionado también con los cambios de los estilos de vida, eh, con una vida más sedentaria y todo esto. Siguiente, por favor. Em, bueno, tenemos que los enfoques iniciales para la prevención de esta patología se está haciendo un... Qué pena, no sé, aquí no me sale completamente ampliada la pantalla y no sé si Eduardo es el que tiene el control de eso, está pendiente ahí para que te pase y quede mejor visualización. Ya estamos mirando. Listo, como les decía, la hipertensión no controlada pues lidera los factores de riesgo más importantes. Desde la parte de salud pública se ha venido fortaleciendo todo lo que es la mejora de los estilos de hábitos de vida, evitar el consumo de tabaco, mejorar la actividad física, controlar ciertas y otras patologías que también afectan de manera importante y son causa secundaria de la presentación de ACV. Em, También tenemos que tener en cuenta que unos términos importantes que son como el AIT, que es un episodio temporal de déficit neurológico causado por una isquemia focal cerebral, sin cambios como tal en las imágenes radiológicas. También tenemos pues el ACV isquémico agudo, que como su palabra bien lo dice, que es una pérdida de flujo cerebral en un área específica como tal del cerebro, que afecta a funciones neurológicas causado más que todo por una trombosis o un embolismo, ocluyendo un vaso cerebral de un área específica, que genera un daño este es irreversible de sus funciones neurológicas. También tenemos lo que son los tipos de hemorragias,
que están intracerebrales, subaracnoideas, epidurales y entre otras. Y pues aquí tenemos en la siguiente diapositiva em, esa es una escala BIFAST que se encarga pues como de manera inicial y oportuna determinar la presencia de uno de estos episodios. Entonces, pues, ¿qué evalúa? Entonces, pues, evalúa el balance entre ojos, cara, brazos y habla y el tiempo. Entonces, ¿qué se observa? Pues la primera, entonces, el B, pues es el balance. La parte de la E son los ojos, que pues los ojos estén equilibrados, que no tenga desviación de la mirada ni nada de eso. La F es de face, de cara, que si hay alguna simetría al sonreír o hacer alguna gesticulación. La A es de arms, de brazos, que si puede levantar ambos brazos o alguno cae involuntariamente. Esto evalúa pues lo que es la parte motora. El speech de habla, que si presenta disartria o alguna imposibilidad para hablar como tal. Y la T es el tiempo, es la como tal el tiempo, que es la parte, el factor más importante pues para activar este código ACB. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ventana de oportunidades que se miden y pues la importancia de activar el código pues como de forma ordenada. eh, es activarlo principalmente como de forma ordenada. Entonces, lo ideal es que más adelante les explico como una secuencia paso a paso para hacerlo de forma lógica con la intención de minimizar los errores y dar el diagnóstico de forma pues oportuna. El objetivo es que desde que el paciente ingresa, desde que el paciente es informado, eh, se tenga todo el equipo listo y se tenga como pues todas las disposiciones y todo. Entonces, como les decía, es que digamos, pues el objetivo es eso, medir como el tiempo que nos permite. Nosotros tenemos un lapso desde el minuto cero, desde que el paciente se ve bien, la última vez que se vio bien, hasta 4,5 horas y en algunos casos hasta 5 horas siguiente. Entonces, pues para hacerlo de forma ordenada, como antes les decía, el objetivo primero pues es activar un código AC. Todos los médicos, o por lo menos en la Subred Norte, en el Hospital San Rafael de Pacho, tenemos un grupo donde se informa como la edad del paciente, si tiene antecedentes, se usan unas escalas que más adelante les voy a explicar para identificación de riesgos y complicaciones. Entonces, después de que pues se detecta tanto en triage como la activación del código, nos permite tener eh, pues la activación inmediata. Entonces, en dado caso, pues hay dos opciones: o se activa el código mediante el grupo de WhatsApp o se identifica mediante el triage. Cuando se hace la identificación, el objetivo es que el tiempo aguja puerta, ya sea para toma de neuroimagen o paso a reanimación, sea menor a 10 minutos. Pues eso.
En cuanto a pues es bastante y durar 2 días, mirar si el paciente está estable o inestable, qué grado de déficit neurológico tiene el paciente. Después de que se evidencia si el paciente está pues estable o inestable, lo ideal es llevarlo de una vez a la neuroimagen para evidenciar pues el grado de isquemia y si presenta un ACV isquémico o hemorrágico. Eh, Eso, en cuanto se prioriza la imagen y se mira si el paciente está estable o inestable, lo ideal también es tomar mínimo una glucometría. Si se evidencia que una glucometría está menor a 60 miligramos sobre decilitro, lo ideal es pasarle bolos de dextrosa y reevaluar el estado neurológico del paciente. Si presenta glucometrías mayores a 180, lo ideal es que también se haga un control mirando por riesgo-beneficio y lo mismo deterioro neurológico del paciente. Eso, después de que se toma la neuroimagen menor a 10 minutos y se ve el grado de isquemia, lo ideal sería hacerle una escala llamada ASPEC, donde nos evidencia pues el nivel de isquemia y compromiso que tiene a nivel cerebral. Lo ideal es que también, mientras se hace ese tiempo puerta triage neuroimagen, que es menor a 10 minutos, ir evaluando con la escala Niche a ver lo mismo, pues el deterioro neurológico del paciente. Después de tener la neuroimagen y saber cómo el grado de lesión que tiene el paciente, lo ideal es que pues se defina paciente si se beneficia ya sea de trombólisis o si no se beneficia o si es necesario hacer una trombectomía mecánica y sacarlo en un traslado primario para pues un hospital de mayor complejidad. Hay ciertas contraindicaciones relativas y absolutas frente a si se debe trombolizar un paciente o no. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para una trombolisis de ACV isquémico? Eh, Principalmente que haya presentado trauma craneoencefálico severo en los últimos 3 meses, que tenga una hemorragia activa, ya sea subaracnoidea o que la C sea hemorrágico. Eh, Alguna malformación de aneurisma o tumor cerebral que presente el paciente o que presente glicemias menores a 60. Eso también, la presión arterial es una contraindicación, que presente algún infarto instaurado que se evidencie y ya, principalmente eso. En cuanto a contraindicaciones relativas, pues que el paciente después de que ingresa empiece a presentar una mejoría del estado neurológico del paciente, que tenga cirugías mayores, mm, que presente hemodiálisis o algún tipo de infarto agudo de miocardio menor a los últimos 3 meses. Pues ahí toca reevaluar riesgo-beneficio de si es necesaria hacer la trombólisis o no al paciente. Em, ¿Qué otro tipo de indicaciones no nos permite realizar una trombólisis? Que tenga un niche mayor a 25. ¿Por qué? Porque eso aumenta el riesgo de sangrado del paciente. O en pacientes mayores de 70 años, lo mismo toca reevaluar riesgo-beneficio de realización de trombólisis. O que el paciente se encuentre tomando anticoagulantes orales principalmente. Y ya por último, pues se mira lo que les dije, riesgo-beneficio de si es necesario, aparte de realizar la trombólisis, hacer una trombectomía mecánica o no. Siguiente. En cuanto a pues, los pilares de tratamiento que se deben realizar frente a eso, como ya les he repetido varias veces, la trombólisis, la trombectomía. Siempre tenemos una ventana de hasta 4.5 horas para realizar la trombólisis y hasta 24 horas
para hacer una trombectomía mecánica. Principalmente la trombectomía se realiza en hospitales de mayor complejidad. En cuanto a la trombólisis, principalmente tenemos dos medicamentos que nos ayudan para la realización del mismo. Tenemos el alteplase y el tenecteplase. Eh, por facilidad se prefiere el tenecteplase, pero también se puede pues, usar el alteplase. La dosis del alteplase es 0,9 miligramos kilogramo. Bueno, se tiene que pesar el paciente para ambos medicamentos y para el alteplase se usa la dosis de 0,9 miligramos, se multiplica por el peso, se usa el primer 10%, se pasa en bolo y el otro, el restante se pasa en una hora. Eh, lo malo del alteplase es que cada 15 minutos a media hora sí o sí toca reevaluar el paciente de si presenta deterioro neurológico o no. Si presenta deterioro neurológico, lo ideal es eh, detener la infusión y volver a llevar al paciente a TAC para mirar a ver si presentó resangrados o qué está pasando. En cuanto al tenecteplases, pues es más fácil de usar. eh, ¿Por qué? Porque es un bolo de dosis única, entonces nos permite pues la administración única, dependiendo del peso. Mm, igual cada uno de los medicamentos, al destaparlo, sí o sí nos presenta pues como una guía, una lista de, según el peso, cuál es la dosis que se debe administrar. Eh, eso. Y lo ideal es eso, siempre reevaluar de cada 15 a cada 30 minutos el estado neurológico si presenta mejoría o deterioro. En cuanto a la trombectomía mecánica, eh, pues hay dos opciones. Se, eh, no se tromboliza al paciente y se lleva de una vez de forma eh, para realización del mismo, o se tromboliza al paciente y se realiza la trombectomía mecánica para complementar. ¿Quién toma la decisión? Pues lo ideal es que en todo este lapso de tiempo que se evalúa el paciente se tenga el apoyo tanto de neurología como de medicina interna en este caso. Eh, eso y pues principalmente informar y en el grupo donde se informa también para la activación del código, pues también mandar las neuroimágenes porque ahí se encuentra también presentes eso, neurólogos y médicos internistas que pues evalúan eso, pues el riesgo del paciente. Siguiente, porfa. En cuanto a escalas que principalmente nosotros eh, usamos, pues tenemos la escala Niche, es la escala que nos permite evaluar el deterioro neurológico del paciente. ¿Cómo se hace esto? Eh, pues es una escala que principalmente nos va a medir la conciencia, la visión, el estado motor del paciente, la sensibilidad del lenguaje y la atención. Entonces, eh, generalmente lo que les decía, cuando presentan un niche mayor de 25, o sea, un AC0, eh, presenta pues mayor riesgo de sangrado del paciente. Entonces toca reevaluar riesgos, beneficios de si se realiza la trombólisis o no. Eh, y pues evaluar si en verdad el paciente está presentando en el momento una ACV o presentando un evento isquémico transitorio, un AIT, y reevaluarlo con la escala ABC de 2 puntos. También les mencioné la escala ASPECT, que es la que nos permite evaluar el grado de lesiones que presenta. También hay una escala que se llama M-Ranking, que nos permite eh, evaluar el estado em, de deterioro del paciente o de dependencia diaria del paciente que tiene. También, pues más adelante se explica una escala llamada eh, el Bartel, que nos permite mirar el estado de funcionalidad del paciente si presenta pues mayor dependencia o no.
¿Quién sigue? Eduardo, doctor Tenjo, doctor Mike. Mientras que definen ahí quién sigue, tengo como en la sala de NIHSS, ¿sí? ¿Cómo yo evalúo que el paciente puede tener un deterioro clínico asociado a la fibrinólisis? Doc, pues se va revaluando el paciente cada vez que se realiza la trombolisis. O sea, lo ideal es que se haga la trombolisis y en el periodo de 10 a 15 minutos se vuelve a hacer la escala Niche, diciéndole al paciente, aplicando la escala otra vez, mirando a ver si presenta un aumento en el valor de la escala. Si presenta un ¿Y aumento en el valor cuánto de es la el escala, valor? Normalmente uno hace una valoración por horario, ¿no? mayor a 5 puntos. Mayor o igual a 4 puntos, ¿sí? O sea, uno hace un NIHSS inicial y debe hacer uno control por lo menos en las primeras 24 horas, ¿sí? Realmente cuando hay un deterioro o una sumatoria, ¿sí? De más de 4 puntos con respecto al inicial, o hay una muerte asociada al fibrinolítico, se asocia que hay una complicación posiblemente tipo sangrado y debe ser reevaluado con una tomografía de manera inmediata. ¿Sí? Es importante que sepan que debe reevaluarse eso porque la escala NIHSS es la única que ha demostrado que tiene impacto en demostrar la mortalidad y discapacidad a 30 días. Entonces es importante que siempre hagan su escala inicial y su escala control que solamente puede ser aplicada en las primeras 24 horas. ¿Sí? ¿Quién más va a poner? ¿Tengo, sigues tú o sigue el doctor Eduardo? O May. Oye, Doc, sigue Eduardo. mientras que Eduardo se prepara, tengo, ¿cuánto es la dosis del tenesteplase? Es dependiendo del peso, Doc. Entonces menor a 60 kilogramos, eh, la escala le va diciendo pues el número de miligramos tanto de tenecteplase como la administración por lo que se tiene que dar. Sí, recuerden que esto es un protocolo que no tiene que ver nada con la última guía que sacaron de ACB, que es la guía del 2026, ¿no? Realmente, mientras que Eduardo se prepara, sí, los dos medicamentos que pueden ser utilizados para fibrinolisis, tenecteplase, que fue el primero que avalaron, y ya respaldaron el tenecteplasa, que no tiene inferioridad con respecto a estudios demostrados y que puede tener alguna ventaja en cuanto a seguridad de administración, porque sabemos que es un bolo. Ah, bueno. Listo, Eduardo, listo. Buenos días, hola, qué pena, yo les interrumpo. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. ¿Cómo les va? Qué pena que yo me les colé en la charla. Estoy ahorita de camino al trabajo, entonces de pronto sí se me distorsiona. Varias cosas que yo quiero aquí como interrumpir. Qué pena, yo sé que la charla es de ustedes, pero pues sí me gustaría que quedaran las cosas claras. Tenecteplasa, la dosis que se va a utilizar ahora es de 0.25 miligramos por kilogramo. Esa es la dosis que está avalada para usar. Esa la vamos a utilizar como alternativa si no tenemos disposición de alteplasa para trombolizar el paciente. La escala NIHSS es una escala de uso intrahospitalario, pero pues realmente esa escala a nosotros nos permite evaluar territorio de arteria cerebral media y parte cerebral anterior. Si tú tienes una ACV de fosa posterior, te puede salir falseado el NIHSS porque hay cosas de funcionalidad fosa posterior que no se tienen en cuenta ahí. Hay otra escala para fosa posterior que se llama SIGNISH de fosa posterior, que evalúa deglución, coordinación y bueno, otros ítems ahí, pero pues no les voy a enredar la cosa. En cuanto al NIST, tú decías ahorita, creo que era Jorge el que estaba hablando, que dependiendo de eso tomaban la decisión si solamente trombolisis o trombectomía. Los protocolos han ido avanzando en el tiempo y se han dado cuenta que la funcionalidad del paciente pues tiene impacto para tú definir si se va de trombectomía o trombolisis o incluso se puede ir de las dos. Actualmente se habla de un niche bajo, aquel paciente que tiene un niche por debajo de 4 puntos. Ahí tienes que evaluar funcionalidad, edad, qué déficit tiene
y basado en eso determinar si se va solamente de trombolisis o lo puedes combinar con trombectomía mecánica. Es un poco dispendioso porque el MISE tiene que hacer evaluación cada 15 minutos, de acuerdo. Si hay un deterioro por encima de 4 puntos, ya es algo que nos indique que estamos pasando por una complicación, principalmente hemorragia, es lo primero que se tiene que descartar. Y eso es una condición para hacerle nuevamente una imagen al paciente. Ahora bien, hay otras complicaciones, no sé si las habrán mencionado, porque la verdad hasta ahorita me conecté a la charla, como por ejemplo un angioedema, pueden hacer reacciones alérgicas a la trombolisis, súper raro, pero puede ocurrir. Son pacientes que hagan crisis convulsivas en el momento que uno los está trombolizando. Y eso es una condición para suspender la trombolitis. También mencionan en las guías, y eso es algo que ya se lo he dicho a varios de ustedes, sería muy bueno que tengan en cuenta los tiempos. Así como hay tiempos en el infarto agudo de miocardio, en ACV hay unos tiempos y muchas veces hay un retraso porque no está la TAC cargada, porque no está formulado el alteplaza y eso pues repercute en el paciente, ¿sí? Entonces sí sería bueno que sepan cuáles son los tiempos puerta aguja, los tiempos puerta TAC, para que eso pues lo socialicen también entre ustedes. No les sigo interrumpiendo la charla, sigan y yo ahorita voy a empezar consulta. Si tengo algún comentario, vuelvo y les comento. Listo, gracias. Listo, entonces, digamos que otras escalas que hay que evaluar es como el grado de dependencia con el cual puede quedar el paciente. Entonces, ya como mencionábamos, está la escala de Bartel, que me va a medir básicamente actividades diarias como la dependencia para la alimentación, dependencia para el baño, para vestirse, e inclusive para hacer necesidades básicas como ir al baño. Entonces, pues una puntuación total son 100 puntos, donde una dependencia severa, que es un paciente que está prácticamente postrado, va a dar un Bartel menor a 20 puntos. Otra escala que también usamos pues es el ranking, en este caso el ranking modificado, que también pues nos va a evaluar el grado de discapacidad, el cual se mide de 0 a 6. En cuanto a pues, los cuidados post trombectomía que se deben tener, es pues principalmente como depende pues el grado de funcionalidad, enseñarle al paciente pues que debe cumplir con sus controles, la adherencia al tratamiento médico, la asistencia a la terapia física, mm, o en caso de que ya sea una dependencia total y el paciente haya presentado necesidad de mm, realización de gastrostomía para su alimentación, es importante pues eh, educar a la familia en estos casos para pues su alimentación, la administración de medicamentos, el control de sus controles pues trimestrales, ya sea con medicina general, medicina interna, neurología, y pues estar muy atentos nuevamente a cierta sintomatología, que la familia del paciente se vaya claro con la escala FAS, cualquier sintomatología que pueda presentar, pues reconsultar nuevamente. Y pues nada, básicamente es eso, doctor. Una pregunta, ¿qué es la escala corre? ¿Alguno sabe qué es la escala corre? ¿La han escuchado? ¿No? Silencio sepulcral en la charla, ¿no? Bueno, la escala corre es una escala que crearon en el año 2019 acá en Colombia. Lo pregunto porque esas escalas, el PAS, la Angel, Cincinnati, son escalas que se crearon en Estados Unidos. En Colombia, un neurólogo aquí de Bogotá, el doctor Luis Fernando Roa, creó la escala Corre. Y esta escala Corre se creó
2019-2020, que fue para tiempos de pandemia, donde es una escala prehospitalaria para que las personas identifiquen si estamos hablando de una ACV, que es cara torcida, ojo caído, raro al hablar, rápida progresión y emergencias. Entonces, es una escala muy corta donde se le dice a la persona cuáles son como los síntomas que indican un déficit neurológico de instauración aguda y que vayan a urgencias. Sí sería bueno, aquí como comentario general, que le cuenten a las personas de atención prehospitalaria cuáles son las escalas para identificar una ACV, porque ellos son el primer respondiente que van muchas veces a las veredas o a los sitios donde toque recoger a los pacientes y son los que llevan al paciente al hospital. Entonces sí sería bueno socializar ese punto. Tú hablabas ahorita también de la escala Bartel. Bartel y ranking es para funcionalidad del paciente, ¿sí? El Bartel lo usamos mucho, pero el ranking a veces casi no lo conocen y es aquella discapacidad que queda posterior a un ataque cerebrovascular, siendo 0, que no quedó nada, y 5 o 6, que ya el paciente está en una condición de discapacidad total y muerte. Eduardo, creo que puedes continuar. Ya acabamos la presentación. Mientras que Eduardo va buscando la presentación, eh, recuerden que lo que dice la doctora de la dosis del tenecteplase, que es 0.25 por kilo, pero recuerden también tiene una dosis máxima, ¿no? No pueden pasar de 25 miligramos, es decir, que no de una dosis mínima y una dosis máxima. Independientemente del peso, no puede sobrepasar los 25 miligramos. Y que, como les dije, era más seguro porque por lo menos el alteplase tiene la desventaja, entre comillas, ¿sí? Que pasa en 1 hora el resto. Uno puede parar la infusión. En cambio, con el tenecteplase es una dosis en bolo, a pesar de que es más fácil de administración, después que se haya suministrado la dosis del medicamento en bolo, no hay marcha atrás. Yo no escuché, pues qué pena porque entré tarde. Cuando hablaron de las imágenes, ¿qué imágenes mencionaron que toca pedir en el código ACV? ¿Me recuerdan? Todavía no han llegado. ¿Que me recuerdan cuáles dijeron? Por favor. No hay tengo. Hola. Se habló de TAC. ¿De TAC? ¿Solo TAC? ¿Seguro? Yo creo que también se pide resonancia de cerebro. No siempre. ¿Cómo hacemos en Pacho que no hay resonancia? ¿No? Angiotac. Exacto, angiotac. Siempre, todo paciente con código ACV se le hace TAC y angiotac. ¿Por qué razón? ¿Qué paciente va a trombectomía? Para mirar el grado de oclusión, si es arteria cerebral media o no. ¿Cuáles son los criterios de trombectomía mecánica? Que haya una oclusión de un vaso grande. Ajá. ¿Y cuál más? ¿Vaso proximal es quién? ¿Qué se define como vaso proximal? O sea, esto no es para atacarlos, ¿no? Esto es para que aprendamos, porque es que, pues, uno a veces de los errores aprende y pues esas cosas sí hay que tenerlas claras, ¿sí? Entonces, vaso grande, dícese de aquel paciente que tiene oclusión de carótidas o cerebrales medias porción M1, ¿listo? Y ya están incluyendo vertebrales en vaso proximal. Sí. Paciente que tenga NIHS por encima de 6 puntos.
se va de trombectomía, según las guías 2018, pero las guías 2026 dicen que no siempre, que tú puedes pasar a trombectomía a un paciente que tiene un ASPEX de 3 puntos incluso, ¿ya? Y paciente que tenga más o menos, que esté en el periodo de ventana de 4.5 para el ACV normal, o si estamos hablando de un wake up stroke, que es el de ventana extendida, hasta 6 horas. Aunque hay estudios que avalan pasarlo hasta 24 horas, pero es ahí donde sí usamos la resonancia, porque hay una parte que se llama el mismatch, no sé si saben qué es eso, que es que la resonancia tiene unas secuencias que uno evalúa, que son la secuencia de difusión, la secuencia FLAIR, y que es donde te permite ver cuánto tiempo de evolución llevas con ese ACV. Si tú tienes cambios en la secuencia de difusión en tu resonancia, debes de llevar el periodo de ventana o estar en un periodo hiperagudo, pero si tú tienes lesiones en el FLAIR, ya quiere decir que ya ese ACV lleva más de 6 horas, ¿sí? Y es ahí en esos pacientes que tienen el mismatch, que tú tienes en difusión, pero en FLAIR no ves nada, que puedes incluso llegar a meterlos a trombectomía mecánica. Pero siempre la imagen de elección es una tomografía y un angiotac, para que lo tengan presente. ¿No? Igualmente, lo que usted comentaba, hay escalas prehospitalarias, ¿sí? Donde sospechen, pero también hay unas escalas que no sé si se utilizan o lo utilizamos acá, que son escalas para que clínicamente uno pueda inferir si estamos ante una posible oclusión de un vaso, que es la escala RAIS, que no sé si aplicarla para que también uno pueda determinar que si ACV, como el paciente podría estar cursando, puede tener también un compromiso de vaso grande, ¿sí? Entonces, pero sí es importante porque eso realmente se modificó porque la escala, la guía de la última del 2026 sí tuvo muchos cambios con respecto a la del 2018, que en este protocolo todavía le falta actualizar algunas cosas, pero que sí fueron cambios importantes para el manejo del paciente, tanto de pacientes con ACV en ventana como los que realmente están fuera de los 4.5 horas. Incluso esta charla se generó porque un paciente llegó con 4.5 horas, ¿sí? Y el paciente quedó ahí, ¿sí? Entonces, por eso se dio la importancia de esta charla para que de pronto se enfatice que el paciente con ACV, ¿sí? Y hay una terapia más extendida incluso para fibrinolisis, que puede ser hasta las 9 horas, dependiendo del contexto y de los estudios que uno necesite. ¿Sí? Incluso trombectomía hasta 24 horas, depende si por ejemplo tiene compromiso la basilar, y que eso ellos han asociado mucho lo que es la escala M-ranking, la edad incluso para algunas trombectomías, y en la escala de NIHSS. Entonces siempre es importante que sepamos que el paciente se le puede trabajar incluso hasta las 24 horas, que lo importante es tomar el tiempo de ventana, pero que realmente el paciente se le puede trabajar más allá de las primeras 4.5 horas. Eduardo, ¿puedes continuar, por favor? Ya no hay más diapositivas. Ah, hay más diapositivas. Ah, bueno, entonces yo mientras que la doctora le pueda decir unas cosas, ¿sí? Normalmente, el ACV, como les digo, ¿sí? Nosotros tenemos varios estudios imagenológicos, ¿no? ¿Sí? Tenemos la tomografía simple, ¿sí? El angioTAC, ¿sí? Que son estudios que nosotros podemos hacer acá en la institución. Pero hay estudios que también están y que se pueden hacer, que son dos. Uno, la resonancia magnética cerebral, y una tomografía por perfusión, que ese tomógrafo que tenemos acá no lo permite hacer. Entonces tenemos tomografía simple, tenemos angioTAC y tenemos tomografía de perfusión cerebral y resonancia magnética cerebral. Lo que decía la doctora, en la resonancia tenemos una cosa que se han visto que se llama DWI y PWI, ¿sí? ¿Qué es eso? Es lo que llaman como el mismatch, ¿sí? El mismatch es como una discrepancia entre el núcleo de infarto, que ese es el DWI. DWI es imagen de peso, el weight de peso de difusión, y el PWI, imagen de peso de perfusión. Entonces, el de perfusión es la zona de penumbra, o perdón, es la zona que
tiene algo de flujo y que puede ser recuperable. Ese es el PWI. El Para DWI. allá iba. Se me adelantó. Eso Bueno, era lo que le iba a decir. no, pero hable, que usted. Qué pena que sí estaba aquí ocupadita. Bueno, entonces, sí, lo que dice el doctor es verdad. Hay un núcleo del infarto y un área de penumbra, ¿sí? El núcleo del infarto es la zona que ya se dañó. Ya esto no es nada que hacer, ya esa lesión es irreversible. Pero hay un área de penumbra circundante, que es aquel tejido donde hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, pero todavía se le puede trabajar. Y es ahí donde entra el mismatch. El mismatch nos muestra el área que tiene el infarto, pero también el área que se puede salvar. Y por eso es que uno evalúa los cambios en las secuencias de resonancia y determinamos pues qué paciente sería candidato a llevar a trombectomía mecánica. ¿Qué más les iba a decir? Es que yo no estuve toda la charla. ¿Qué más hablaron al inicio? De las imágenes, de la escala, de las dosis. No recuerdo qué más, no alcancé a escuchar más. Si alguien me puede recordar qué más hablaste. No, de pronto, importante, no sé si comentarlo de que lo único que necesitamos para el ACV solamente es la glucometría. Sí, lo de las cosas antes. Bueno, eso sí, y eso sí quiero que también se lo comenten como a todo el personal de urgencias. Me parece inadmisible que se retrase la toma de una tomografía porque la orden no está cargada en el sistema, o que no lleven la ampolla de alteplasa porque no está la fórmula cargada en el sistema. O sea, estamos hablando de que en cada minuto se mueren neuronas y vamos a retrasarnos porque no hay una orden cargada. Pues no. ¿Qué es lo que necesitan? Una glucometría, es lo único. Y tomarle los signos vitales al paciente. Si el paciente tiene un déficit neurológico, desde el triage le tiene que calcular la escala Niche, ¿ya? Antes se evaluaba y se decía, si tiene por encima de 4 puntos, sí lo puedes trombolizar. Ahora ya no. Las guías 2026 son muy permisivas en ese sentido, porque lo que nos dicen es, mire el contexto del paciente que tiene usted, ¿ya? Entonces, puede tener un paciente de 80 años, pero el paciente es súper funcional, éntrale y lo tromboliza. Realmente la escala Niche es una ayuda que nos va a determinar pues como ese déficit neurológico que tiene el paciente, pero no es una camisa de fuerza para decir que si no tiene por encima de 4 puntos no le entro a hacer nada. Personalmente, yo he trombolizado pacientes con Niche de 2, 3 puntos y les ha ido muy bien. Entonces uno tiene que sopesar qué déficit tiene. Sí, tiene 2 puntos, pero el paciente está afásico. Yo no lo voy a dejar afásico toda la vida. Sí, entonces hay cosas que tienen que evaluarse y evidentemente pues sopesar el riesgo que tienen de transformación hemorrágica dependiendo en qué contexto esté. No sé si hablaron de los anticoagulantes y el uso de la trombolisis. ¿Dijeron algo de eso? Porque en Pacho llega mucho paciente anticoagulado, por ejemplo. ¿No? No solo. ¿No? Bueno, entonces resulta que anteriormente las guías del 2018 eran muy restrictivas con aquellos pacientes que iban para trombolisis o trombectomía. Estas guías no, estas guías ni siquiera nos hablan de contraindicaciones relativas, solamente mencionan contraindicaciones absolutas. Y es aquel paciente, por ejemplo, que tiene una cirugía mayor, ¿sí? O aquel paciente que tiene evidentemente un ACV hemorrágico, pues no le va a entrar a hacer nada de eso, pero el paciente que está anticoagulado son más permisivos. Pacientes que estén con DOACs, se les puede entrar a trombolisis si llevamos hasta 72 horas de la última toma de ese anticoagulante. Y con la warfarina nos piden INR. Si el INR está por debajo de 1,7, le puedes entrar a trombolizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Y los que tienen heparinas, pueden utilizarse las heparinas, la trombolisis, si llevan 12 horas de la aplicación de la heparina. Pues también se puede usar. Respecto a... Qué pena, Señor. yo tengo una pregunta. En ese caso, pues es que uno muchas veces no tiene un INR reciente, entonces uno, ¿qué hace? O sea, porque el INR se demora mínimo hora y media en procesarse. Entonces no lo trombolizas porque tienes que dar el riesgo de sangrar. Paciente que tenga warfarina
y no tenga INR, tú no puedes entrar a trombolizar. Listo, doc, muchas gracias. Ahora, hay una pregunta que me hicieron hace unos días que estuve en urgencia respecto a la antiagregación dual. Creo que fue Sofi la que me preguntó la vez pasada. La antiagregación dual tiene unas indicaciones de uso. Claramente, el paciente que uno acaba de trombolizar no le va a meter antiagregación dual de una. Tiene un riesgo de transformación hemorrágica. Pero, por ejemplo, paciente que no se trombolizó, hay un protocolo que hicieron los chinos que se llama el protocolo Chainsy Point, donde uno puede utilizar antiagregación dual, pero ellos dicen que el tiempo de antiagregación es de 21 días usando el clopidogrel. La aspirina sí es indefinida. Entonces utilizas azaclopi, el clopi por 21 días y la torvastatina en dosis normal de 40 miligramos, aquel que no se trombolizó. Ahora, si yo tengo un paciente que le hice trombolisis, yo le puedo arrancarle el asa a las 24 horas y el clopidogrel a las 48, incluso 72 horas si tienes una imagen de control y no te hizo transformación hemorrágica, ¿ya? Y en otros contextos, antiagregación dual, paciente que tiene una enfermedad carotidia con una estenosis por encima del 70%, esa antiagregación dual se va de más o menos 3 meses, 90 días. Paciente que tiene foramen oval permeable, ese paciente se va de agregación dual también por 90 días. Principalmente en esos casos son los que tenemos la indicación de antiagregación dual. ¿Qué otra cosa se me escapa? La escala Niche hay que hacerla cada 15 minutos, eso ya lo mencionamos. Bueno, hay unas escalas que les puede predecir el riesgo de transformación hemorrágica de ese paciente que se trombolizó. Sí me gustaría que las leyeran, son la escala SEDAN, la escala HAT, porque son las principales que utilizamos para HAT como HAT y SEDAN con S, que son las que te predicen ese riesgo de transformación hemorrágica post-trombolisis, incluso hasta en el primer mes. Siempre hay que hacer la imagen de control del paciente que se trombolizó. La imagen de control se tiene que hacer a las 24 horas de haber realizado la trombolisis porque toca evaluar si hay transformaciones hemorrágicas. Hola, buenos días. Y si el paciente llega a presentar, buenos días, deterioro neurológico en el curso de su trombolisis, pues se suspende la trombolisis en caso tal de que estemos con alteplasa y se lleva rápidamente a toma de tomografía, ¿sí? Todo paciente que se tromboliza tiene que pasar a vigilancia por lo menos de 24 a 48 horas en UCI. El paciente no puede quedar en piso volando, también hay que tenerlo en cuenta. Pues son errores que en ocasiones se cometen y pues termina el paciente con algún compromiso mayor. No sé también qué otra cosa habrán mencionado que se me esté escapando o que tengan alguna inquietud. No sé si quieran, yo quisiera pensar que es que la guía es clara, pero eso es un tema que no sé, ustedes nos podrían amplificar un poquito más eso. Cuando hablan de doble antiagregación, ¿sí? Y después de monoterapia, después del 21 días, en pacientes, por ejemplo, con ACV menor o pacientes con un AIT de alto riesgo, determinado por un ABCD2 de mayor o igual a 4 puntos. Ellos son muy claros ahí que son para ACV de origen no cardioembólico. La pregunta que yo hago es, el cardioembólico, ¿cómo se haría? Porque en la guía no aparece. ¿Para anticoagular? Para la antiagregación, o sea, ¿qué manejo hacemos? Porque normalmente el aciclovir es para el ACV de origen no cardioembólico, ¿sí? El paciente con ACV cardioembólico, ¿cómo sería el manejo de la antiagregación o cómo manejaría ese tema de la anticoagulación o antiagregación? Si lo vamos a pasar a anticoagulación, ahí eso sí me gustaría hablarles allá con más detalle. Hay una tablita que yo siempre les cuento, dependiendo los días que lleva el paciente de evolución del cuadro clínico, ¿sí? Entonces, la guía dice que sí, que hay que iniciar antiagregación en pacientes que tienen origen no cardioembólico, pero pues no precisan más. Si nosotros no tenemos claridad de dónde viene el ACV, por ejemplo, yo le estoy sospechando al paciente una fibrilación auricular, pero no le he logrado pescar la fibrilación auricular, empíricamente yo no le puedo montar una anticoagulación porque es mayor el riesgo de sangrado en un paciente que está anticoagulado que está antiagregado. Entonces, ahí que se recomienda que todo ACV menor esté con antiagregación dual si el tratante lo considera necesario, si no, solamente dejarle ACE y dejarle atorvastatina. La anticoagulación la evaluamos dependiendo del NIH y los días de evolución que lleve el ACV. Por ejemplo, si el paciente tiene, no sé, una fibrilación auricular
se fue una ACV menor, que fue un niche menor de 4 puntos, y lleva aproximadamente de 3 a 5 días con el curso del ACV, se le puede arrancar anticoagulación sin ningún problema en los ACVs menores, más o menos a partir del día 5 del evento. Si estamos hablando de un paciente con un niche de más o menos hasta 10 puntos y lleva aproximadamente unos 7, 10 días del evento, ya más o menos al 10º día del evento le puedo arrancar la anticoagulación. Pero si estamos hablando de un paciente con un NHS mayor de 14 puntos, 12, 14 puntos, que se considera como un ACV extenso, porque entre más grande el niche, pues peor va a ser su deterioro neurológico, ese paciente se le puede arrancar anticoagulación después del día 15, pero todo siempre es con imagen previa de control. Si yo no tengo una tomografía de control, yo no le puedo arrancar la anticoagulación al paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes que son trombolizados tienen riesgo de hacer transformaciones hemorrágicas chiquitas que se llaman transformaciones petequiales confluentes, que en imagen uno lo ve como muchos puntitos alrededor del área del infarto con pequeños sangrados que se van coalesciendo hasta que ya finalmente se puede extender en una lesión hemorrágica mayor. Pero por eso siempre que uno va a arrancar anticoagulación debe tener una imagen de control. Sí, No, creo que resolví la inquietud o no. es que porque realmente eso no he revisado mucho, no ha cambiado por lo menos, porque sí en la guía de FA, sí, ponen que para la anticoagulación uno debe determinar lo que usted dice, la escala y definir si es leve, moderado o severo, que eso depende o determina los días para iniciar la anticoagulación, ¿no? Es correcto. Cabe aclarar que si existen en ese momento factores que favorezcan o desfavorezcan el inicio de anticoagulación. Es Pero correcto. yo quería de pronto que nos aclarara un poquito lo de las microhemorragias que menciona la guía, porque hablan ahí de mayor de 10, pero de pronto no sé si de pronto nos regala un poquito de tiempo y nos explica lo de los hallazgos de microhemorragias en tomografía y la fibrinolisis. A riesgos de microhemorragia se refieren a que las transformaciones hemorrágicas. No, en ¿Sí? la guía en la guía del 2026 hay una cosa que se llama microbleedings. Entonces, ellos lo determinan Siga. como puntos hemorrágicos que no pueden ser mayor de 10. Pero entonces me quedó la duda, porque esa guía, cuando ellos hablan de microbleedings, incluso no contraindican si tiene un microbleeding menor de 10, a pesar de que estamos hablando de pequeñas zonas de microhemorragia. Pero me quedó la duda porque realmente no sé cuando ellos hablan de esos microbleeding, que son ya presencia de sangrado, pero puntiformes, ¿sí? No contraindican incluso a pesar de que tengan menor, o sea, a pesar de que tengan la tomografía y sean menor de 10 la fibrinolisis. Entonces no sé si de pronto... Sí, ellos mencionan las microhemorragias, pero digamos que hacen más énfasis respecto al uso de resonancia magnética, porque esas microhemorragias en tomografía es muy difícil poderlas percibir. Uno usualmente las ve, son más fáciles de encontrar en resonancia magnética, principalmente cuando estamos ante la secuencia T2 o una secuencia de SWI, que es donde vemos el sangrado. ¿Sí? Entonces, lo que mencionan es que si hay presencia de signos de mayor de 10 puntos en esas áreas de sangrado, en esas secuencias, si es más de 10 puntos, no hay como una seguridad de arrancarle la trombolisis al paciente porque pues hay un riesgo de extensión de ese sangrado y pueden coalescer y terminar en una hemorragia cerebral mayor. Pero si se carga, se ve unas menos de 10 hemorragias, lo que recomiendan es que no hay lío, que se puede arrancar la trombolisis con anteplaza, incluso tenecteplasa, y que es recomendado. ¿Qué es lo que recomiendan acá? Que si el paciente llega a hacer algún deterioro neurológico en el momento que se le están haciendo la trombolisis, pues se le lleve a realizar una imagen de control inmediatamente y se suspenda la trombolisis que se le está realizando, ¿sí? También, ¿qué evalúan eso? Si hay una distribución del sangrado en algún lóbulo en especial, sobre todo si esos microsangrados coalescen en algún lóbulo, porque puede conllevar a que termine con una hemorragia lobar y que ya sea pues una condición mayor.
y eso también lo mencionaban en pacientes que tenían válvulas, recambio valvular y que eran válvulas mecánicas, que eran los que tenían más riesgo de hacer esto. Y lo comparaban, porque muchas veces había una confusión del paciente que tenía los cambios microangiopáticos, por ejemplo, en un hipertenso, que se suele confundir con pequeños infartos o pequeños sangrados, muchas veces con las lecturas, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, con una hemorragia, con una angiopatía amiloide, por ejemplo. Entonces, los sitios que principalmente ellos mencionaban que tenían más riesgo de tener esos sangrados extensos o que eran más delicados para tener en cuenta eran los núcleos de la base, el tálamo y todo lo que es tallo cerebral principalmente. Lo que sea fosa posterior sí tiene mayor riesgo de transformación. Sí, creo que era esa la inquietud. Sí, más o menos. Listo, gracias. Bueno. ¿Algún doctor tiene alguna pregunta para terminar, para retomar las actividades? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, buenos días. Yo tengo una preguntita. Sí, doctor Roby, buenos días. Hola, Roby. Quemado. En el ¿Cómo vas? caso, sí, señora, muy bien, gracias. Una pregunta. En ese caso de que, bueno, se trombolizó el paciente, se le está pasando el alteplase y tiene datos de deterioro neurológico, se le hace una tomografía, se evidencia que tiene un sangrado. ¿Cómo revierto yo de pronto los efectos de la trombolisis en ese momento? Primero que todo, suspenderla. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Sí, y mencionan también el uso de ácido tranexámico. Ya, entonces, lo de las dosis sí se las comparto porque esas dosis las cambiaron en la guía que salieron ahorita. Mencionan el uso de fibrinolíticos, específicamente el ácido tranexámico. Pero las dosis ya te las comparto porque eso lo modifican. Y trasladarlo a la UCI, lo Sí, o sea, principalmente. ahí es parar la trombolisis y ácido Párela. tranexámico, no hay más nada. Ajá, no más. Ah, ok, listo, Ya gracias. yo les paso eso que yo ya tengo aquí las dosis nuevas. No, pero ahí hay una cosa, que en la guía realmente no mencionan eso, pero en los protocolos del Ministerio de Salud colombiano, sí, ellos mencionan, no sé si, como digo, eso es lo que dice el Ministerio de Salud, que es la guía colombiana. La guía AJA 2026 no menciona nada de poner complementos, ya sea proteínicos o plaquetarios, pero ellos sí mencionan una parte ahí que está mencionado, pero no está respaldado por la guía de la AJA, y es que normalmente uno tiene que medir fibrinógeno, primero fibrinógeno, y si ese fibrinógeno, según el Ministerio de Salud, la guía, está menor de 100, ellos dicen que la recomendación es que uno ponga más o menos 10 unidades de crioprecipitado. Sí, también. Y ellos dicen, que eso no lo encontré en ningún lado, pero ellos lo mencionan, es que uno tiene que poner plasma fresco congelado, por lo menos 2 unidades de plasma cada 2 horas, hasta demostrar que el sangrado que ha generado no siga progresando, porque realmente ellos lo que recomiendan es que uno, si tiene una complicación tipo sangrado, valoración por neurocirugía, ¿sí? 2, el plasma fresco, 2 unidades cada 2 horas, hasta que por lo menos tengas demostrado que el sangrado no siga expandiéndose. Si tienes un fibrinógeno menor de 100, poner 10 unidades de crioprecipitado, y lo de tranexámico, que sí lo menciona en la guía del 2026. ¿Sí? Eso es lo que dice el ministerio. ¿Sí? Otra cosa es lo que diga la AJA 2026, ¿no? Que las guías del ministerio no son tan nuevas, pero ellos sí mencionan que en esas complicaciones eso es lo que uno podría hacer en cuanto a sangrado. Sí, de acuerdo. Sí, eso también todavía lo utilizamos y lo que adicionaron ahorita fue el uso de ácido tranexámico también en las guías del 2026. Y Pero, lo principal es suspender la trombolisis. okay, pero sí o sí necesito los niveles de fibrinógeno, o sea, cosa que no se hace acá en el Sí, hospital. aquí no. No, eso es una desventaja que Suspender. para Traslada al paciente fibrinógeno. primero. Ok. Ya yo te comparto las dosis del otro, ya las estoy ¿Alguno buscando. tiene alguna otra pregunta, porfa, de la charla que ya vamos a terminar? Bueno, entonces, doctora, gracias por tomarse el tiempo de conectarse. Es importante, bueno, que se refuercen los temas generales, de algunos temas que tenemos aquí a nivel hospitalario. A los doctores también por el compromiso de conectarse. La idea es entonces que cada uno reforcemos el conocimiento para que la atención cada vez sea más oportuna
Entonces, para terminar, recuerden luego siempre activar el código ACB, siempre hay que activarlo porque aquí estamos midiendo unos tiempos, ¿sí? Se manejan unas estadísticas, entonces la importancia de manejar eso. Entonces, bueno, que tengan un buen día, si no hay más preguntas, entonces quedamos así. Gracias. Una cosa que yo les iba a compartir es que hay una asociación que se llama Angels, donde ellos hacen entrenamientos gratis y tienen una página web para que ustedes se entrenen en cómo se calcula la escala Niche. De hecho, eso hasta les expide certificado. Entonces sí sería bueno que de pronto pues ustedes revisaran eso, a ver, porque hay muchas dudas. Me llama mucho la atención que a todo el mundo le da el Niche de 4 puntos y el paciente es re malo. Yo no sé cómo están calculando el Niche. Sí sería bueno que revisáramos eso porque pues es habitual que haya una diferencia de 2, 3 puntos entre pues el personal de urgencias y el especialista, ¿sí? Pero pues lo que sí no me parece normal es que a todo el mundo le dé un niche bajito con el paciente con un deterioro mayor, porque ya lo he encontrado varias veces en urgencias. Y yo creo que sí sería bueno que revisáramos cómo están calculando ustedes esa escala, ¿sí? Entonces, si quieren, pues yo les comparto el link para que ustedes revisen y se entrenen en cómo calcular un niche, porque pues eso es el lenguaje universal que vamos a utilizar ante un paciente que tiene un código ACB. Entonces, me indican si les interesa. Qué pena. Y para decir algo importante, ya terminé, que me salió el video que el doctor Ale me acaba de recordar, el tema del ACV y el inicio de la dieta. Siempre es importante, aunque no, que el paciente tenga, antes de definir una dieta vía oral, por lo menos un test de disfagia, porque hace poquito tuvimos una complicación de un paciente con ACV que hizo un paro cardiorrespiratorio por una broncoaspiración, ¿sí? Y en ninguna documentación o por ningún lado se documentó que se había hecho test de disfagia. Entonces es importante siempre, ¿sí?, que tenga una valoración por fonoaudiología, un test de disfagia. Si no tenemos ese test, por lo menos garantizar la nutrición a través de una sonda nasogástrica o orogástrica hasta que se demuestre que el paciente tiene una viabilidad, ¿sí?, para tener o que el paciente no tiene una disfagia orofaringia en este tipo de casos. Entonces es importante siempre la valoración por fonoaudiología, el test de disfagia, que estamos ahora con el doctor Alex en un programa de hacer una capacitación y unos cursos para que el personal de enfermería, el médico, esté capacitado en poderlo hacer en la plataforma. En Angel, sí, que tiene ese curso, también ha ido. Sí, ellos, y eso tiene entrenamiento también para personal de enfermería, incluso hasta para médicos también tienen eso. No sé si mencionaron lo de los antihipertensivos antes de arrancar. ¿Cuáles son las metas de tensión arterial para uno trombolizar? No lo dijeron, no Sí, se dijo. ¿no? Bueno, hay un error muy frecuente y es que el paciente llega hipertenso y a las malas le bajan la presión arterial. No, las tensiones arteriales para un paciente trombolizarse es 185-110 y cuando ya está en trombolisis 185-105. En las primeras 24 horas esa es la meta que debe tener de presión arterial. Si uno hace un descenso abrupto en la presión arterial le vas a generar otro ACV, pero ya sería hemodinámico porque termina siendo pues una vasoconstricción y eso pues puede llevar a presencia de otro ACV, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Las guías dicen que podemos utilizar el abetalol o nicardipino. Las dosis que utilizan del abetalol son dosis de 20 miligramos, pero pues es que esas guías son con población europea y población estadounidense. Entonces, pues esa gente es muy grande y pues obviamente la estatura de nuestra gente pues no es así. Entonces, lo que se recomienda siempre es iniciar con bolitos de 5 miligramos, evaluando la presión arterial, a ver si se logra hacer ese descenso hasta lograr esa meta de la tensión arterial, que es permisiva para iniciar una trombolisis. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Se debe hacer una lista de chequeo antes de empezar a trombolizar. La presión arterial, la glucometría, la oxigenación, esos parámetros sí serían buenos que los revisaran ustedes, que son los que están en urgencias. ¿Ya? Creo que no se me escapa nada más, pues si algo me hacen la consulta y pues con mucho gusto yo les soluciono la inquietud desde que sepa. Listo, muy amable, gracias. Gracias a Bueno, todos. que estén bien, buen día. Chao.